Como parte del propósito perfecto de Dios, el 2 de marzo de 1996, a raíz de un momento terrible y doloroso, nace la primera hija espiritual de la Iglesia Maranata de Conejo, la señora Liduvina Barros Torres, quien hizo pública su fe en la Iglesia Maranata de Urumita, de donde ella es oriunda. A su conversión le siguió la de sus hijas. A pesar de estar sola en este lugar, se mantuvo firme gracias a Dios con la asistencia del pastor Gebet Castillejo y las visitas esporádicas de la hermana Rode Murgas y los hermanos Casimiro Torres y Miguel Torres, a quienes les expresaba siempre su preocupación porque abrieran una obra maranata en Conejo. Fueron 7 largos años que esperó para ver cumplido el deseo que Dios puso en su corazón. Durante esos años no desmayó en dar a conocer a Jesús con su palabra y testimonio. El 18 de julio del año 2003 llegaron muchos hermanos y hermanas jóvenes y líderes con el pastor Gebet y la hermana Olga a la cabeza. El viernes 18 y sábado 19 se realizó el servicio en la plaza principal. Durante la campaña, solo 2 personas hicieron profesión de fe, las cuales no perseveraron, pero fueron las que Dios utilizó para que la obra comenzara. El domingo 20 de julio del 2003 se inauguró el campo misionero en Conejo de la IBM Maranata de Urumita en el salón principal de la sede Zunilda Acosta de Solano. Quedó el campo a cargo del obrero Onaldo Ospino Fragoso, quien con su carisma, amabilidad y amistad supo ganarse el aprecio y confianza de los habitantes de este poblado, pero especialmente por el amor y la gracia que nuestro Señor Jesucristo puso en él. El inicio fue traumático porque el primer servicio de primera escuela dominical estaba la hermana Lidu, una de las hijas, pero ya luego el próximo servicio la hermana Lidu y mi persona solos en los servicios. Pero gracias a Dios comenzamos a trabajar y toma la decisión Víctor Andrés de convertirse, y ese mismo año en el 2004 bajó las aguas bautismales, el primer miembro bautizado. Luego el próximo año se convierte Kelly, Jonathan, un oriundo de Urumita, un joven, y con él comienzan a congregarse otros jovencitos, entre esos Luis Armando y otros jóvenes del colegio que la hermana les había hablado allá en el colegio. Ese próximo año se bautizaron Kelly y Jonathan. Ya habían tres bautizados. En el 2005 comienza la obra y Dios da se convierte Joneiri. Joneiri se gana a María y la hija, con la hija y otros familiares, y ya comienza a crecer más la obra, en lo cual ya comienzan a darse más frutos en el campo. La visión del pastor y de vereda en vereda, de campo en campo. Joneiri me invita a la finca donde su mamá,
y comenzamos a hacer culto en los pondores. En los pondores comienzan a llegar personas de la mamá de Yoneiri y otros personales, un personal de por ahí de la finca, y comienzan a congregarse. Comienza a congregarse Neva, lo cual tenía unos megáfonos, y era una emisora con megáfono en Conejo, y me invita a que yo dé mensajes a través de los megáfonos, y él comienza a congregarse también. En el 2005 se da lo de un terreno, lo compro, me lo dan por mal hecho y casi es el despido de Conejo. Me trasladaron a Fonseca, y ahí es a donde comienza llega el hermano Dimas. Lo primero que hice acá cuando llegué fue a visitar, a caminar el pueblo, a visitar a la gente, ¿sí? A conocer primeramente la comunidad, y gracias a Dios que fue un tiempo de conocer, de caminar, de evangelizar, ¿sí? De conocer a la gente, de hacerme conocer también acá en este lugar. Y gracias al Señor que conocí acá muchas personas muy buenas, que me aceptaron, ¿sí? Que aceptaron la palabra. En eso pues el hermano Nevas fue una de las personas que me acogió aquí en este lugar, y la familia de Neva y la familia de la hermana Liduvina y otros hermanos que me acogieron acá, que me aceptaron, y ahí empezó pues a crecer la obra. Duramos poco tiempo allí en el salón, como algunos 2 o 3 meses, cuando de pronto empecé a caminar y vi un lugar ahí en la plaza, había una casita de tabla, estaba desocupada y estaba viejita, toda, sí, como dice uno, llevada. Y yo hablé con la hermana Lido, le dije de quién era ese lugar, y ella me dijo, no, sí, es conocido el señor acá, es de tal persona. Y yo voy a hablar con ese señor para ver qué nos dice, si nos alquila ese lugar para podernos trasladar allá. Entonces ella habló con el señor, el dueño de allí del lugar, junto a la plaza, y nos alquiló ese lugar, y empezamos a adecuarlo, a ponerlo hermoso, con todos los hermanos unidos. Empezamos a trabajar allí en ese lugar, y lo limpiamos, pintamos, pusimos el raso, y dejamos ese lugar que de pronto muchos se quedaban admirados de ese lugar, porque cuando entraban se ve, esto es como entrar uno al cielo, esto es algo maravilloso, estupendo. Y que allí con el hermano Ufra, no sé si él está hermano de Neva, él es un artista aquí de Conejo, él nos hizo un dibujo hermosísimo ahí en ese lugar, ¿sí? Que agradó mucho a la gente, y empezamos a adecuarlo, ponerle versículos bíblicos y esas cosas, y ahí empezó a tomar el crecimiento la obra aquí en este lugar. Mucha gente iba, mucha gente empezó a ir, ahí se reunían 60, 80 personas en ese lugar, y así pues fue creciendo hasta que ya hicimos los primeros bautizos. Los primeros bautizos fueron allí en el silencio, con la asistencia de los hermanos de la iglesia, Pastor Ronaldo, el Pastor Ever, Henry Jiménez, el Pastor Rebe, sí, con su familia. Y fue algo muy, muy bonito que se hizo allá en el silencio ese tiempo. Los bautizos que se realizaron, se bautizaron 7 hermanos. Después de eso pues empezamos, seguimos trabajando en la obra, hicieron varias campañas, y empezamos a hacer cultos evangelísticos en los diferentes lugares, y también establecimos células junto con todos los hermanos, ¿sí? Y el Señor seguía haciendo la obra.
Gracias le damos a Dios porque ha sido de gran bendición que Él nos trae en este lugar. En el año 2010 me trasladé con mi esposa, mi hijo Elías David, al corregimiento de Conejos, donde Dios nos ha permitido estar. Han sido momentos de alegría, de felicidad, también algunos de pronto no a nuestro favor, pero hemos vencido. Dios nos dio la oportunidad de recibir una iglesia con pocas personas. Hoy le damos la gloria a Dios porque ya nos reunimos más de 50, a veces hasta 80, 70, incluyendo los niños, pero tenemos ese gran número de 32 miembros bautizados, quien ha sido una gran experiencia y creemos que la obra ha sido de Dios. Encontramos la iglesia en una casa alquilada. Bueno, ya la iglesia tenía este terreno que hoy por su gracia nos ha permitido tener el Señor, terreno donde hemos construido el templo que hoy disfrutamos haciendo los cultos para adorarlo a Él. También Dios nos ha regalado una casa pastoral, que era algo que necesitábamos como iglesia, como familia pastoral, y con la ayuda de todos, de pronto algunos más, otros menos, pero Dios nos ha dado esa oportunidad y hoy la tenemos. Maranata ha tenido un proceso que ha ido de la mano de nuestro Señor Jesucristo en un crecimiento periódicamente, desde sus inicios con el pastor Ronaldo. Cuando empezamos, de pronto veíamos que era difícil con pocas personas, pocos miembros, pero con el respaldo de Dios, la iglesia se fue levantando, llegando nuevas personas que han conocido de Cristo, y con Él conocí de Jesús. Fue como que el levantamiento de la iglesia, como los primeros pasos de estudios, de los primeros estudios para conocer a Dios. Luego llegó el pastor Dimas. Ya fue una etapa de más crecimiento, de más personas, ya más consolidación, más unión, un poco más maduros. Y luego ya la etapa que es en la que estamos cuando llega el pastor Ever, que ya es la etapa de la maduración, de ya una iglesia más conformada, ya enraizada, con un crecimiento espiritual. Y es una iglesia que está con el deseo de seguir creciendo, de seguir enamorándose más de Dios, de seguir sirviéndole más a Dios. Y lo que más me gusta de nuestra iglesia, de la iglesia de nuestro Señor, es el mismo sentir que tenemos todos, el deseo de que los jóvenes de Conejos conozcan de Dios, de que la comunidad conozca de Dios, de que se entreguen, de que tengan un cambio, de que vivan para Él. Y han sido procesos que de la mano de Dios hemos visto el respaldo, hemos visto el crecimiento, hemos visto la evolución, y hemos visto que Dios se está moviendo, que está haciendo su obra,
y que Dios está transformando corazones de esta comunidad. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Contamos en la actualidad con una iglesia en proyección que nos dejó como legado el pastor G.B. Castillejo, siempre empezando en iglesias autóctonas, en iglesias que pudieran hacer también el trabajo misionero, no solamente en su comunidad, sino en todos los alrededores. Así que esa es nuestra visión a largo plazo, no solamente inundar a conejos del Evangelio de Cristo, sino salir de nuestras fronteras y también capacitarnos para la obra misionera, no solamente en nuestro departamento, sino fuera de él, en Colombia, y aún, si Dios lo permite, fuera de Colombia. Es por eso que hoy podríamos decir, el respaldo de Dios para todo lo que estamos haciendo, y para nosotros ha sido de gran placer hallar gracia en Dios, quien nos dio esta gran oportunidad. Por eso, en el nombre del Señor nos sentimos muy agradecidos también de saber que hay una iglesia que nos respalda y una iglesia que se consolida cada día para lograr los objetivos que en el pasado algunos se plantearon, y aún inclusive nosotros, que Dios nos trajo a este lugar. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.